qué necesitas saber tú lo que pasa, especialmente con estos cambios de temperatura. Recién hablábamos con el infectólogo sobre las moscas. Pero ¿qué pasa con estos cambios de temperatura tan bruscos que han habido y las enfermedades respiratorias se apoderan lamentablemente de nosotros, de los niños? Para eso tenemos a don Pedro Siede, que está con nosotros amablemente. ¿Cómo está, don Pedro? Hola, gracias por la invitación. Muy buenos días. Mucha pega, me imagino, ¿no? Sí, bastante trabajo. Por favor, don Pedro, necesitamos, doctor, consejos para estos cambios de temperatura que lamentablemente afectan también con cuadros respiratorios. Bueno, ya pasó el verano, a pesar de que el calor en Antofagasta continúa, pero hay que tener cuidado con sobre todo los niños pequeños, que son más propensos a tener enfermedades respiratorias, partiendo del simple resfrío, ¿ya? Y hay consejos normales que la mamá debe conocer, como es evitar los cambios de temperatura. Lamentablemente, como no tenemos el cambio horario, porque nos estamos levantando temprano y oscuro, ya uno sale más abrigado, y sobre todo los niños bien abrigados al colegio. Sí, y uno de los problemas que se produce es que nosotros tenemos en las fosas nasales y en la vía respiratoria, en los bronquios, por así decirlo, unos órganos pequeños que se llaman cilios, que son como pequeños, por así decirlo, pestañas, ¿ya?, que están en las fosas nasales y lo que hacen es, ¿no es cierto?, eliminar todo lo que es la polución. Cuando uno inspira parte del aire que está en suspensión, uno obviamente, y dentro del polvo o lo que hay en suspensión también hay bacterias, y uno inspira eso. Entonces, estas pequeñas vellosidades lo que hacen es retener las partículas que están alrededor, ¿no es cierto?, o en el medio ambiente. Una de las recomendaciones, que todas las mamás lo saben, obviamente, cuando un niño tose, ¿no es cierto?, o alguien tose, obviamente taparse la boca, ¿ya? Los cambios de temperatura... ¿Pero con qué nos tenemos que tapar la boca, doctor? Porque yo he visto personas que se tapan la boca con la mano. Ojalá con un pañuelo. Y otras que se tapan la boca con el antebrazo. Ojalá con un pañuelo. Ojalá con un pañuelo desechable. ¿Por qué? Porque si con mi mano, ¿no es cierto?, obviamente yo estoy atrapando todas las bacterias que quedan y las bacterias quedan en mi mano. Y tomo este vaso, o tomo, no sé, una servilleta o la toalla, y contamino al que está, a alguien de la familia o a alguien en el colegio, si estoy en el colegio. O sea, pañuelos de esos y de género, de los que ocupaban... El pañuelo de género... Nuestros papás, nuestros abuelos. Es para, no sé, por así decirlo, para la fiesta, para la comida, ¿no es cierto? Para lucirlo. De adorno, exactamente. El pañuelo es para el adorno, o sea, el pañuelo tiene que ser el pañuelo desechable. Ya, otra cosa importante que mencionaban recién es que estos cilios o estas vellosidades que están con la baja temperatura se paralizan. Entonces, este barrido que tiene el organismo en las fosas nasales y en la tráquea, en fin, ¿no es cierto?, en el árbol respiratorio, ese barrido que hace constantemente se paraliza, ¿ya?, por efecto del cambio de temperatura, ¿ya? Estando con temperatura baja, hay una parálisis de este sistema y, por supuesto, ingresan más gérmenes, más partículas, más polvo o más partículas en suspensión a la vía aérea y se genera, ¿no es cierto?, ya sea el resfrío o la contaminación, o sea, una bronconeumonía. Ahora, el lavado de manos es necesario absolutamente. El lavado de manos es como la primera medida que uno debe tomar frente a todas las infecciones y ojalá esa persona dormir, porque a veces los hermanos duermen juntos, en una misma pieza. Entonces, ojalá tanto el hecho de dormir juntos, el hecho de usar el mismo vaso, la misma, no sé, servirse en la misma taza de té, en fin, eso debiéramos eliminarlo, ¿ya? O sea, ojalá cada uno con su vaso, cada uno con su... Sí, porque pasa que de repente con su cuchara. Se enferma uno en la casa y se enferman todos. Caen todos. ¿Cómo podemos prevenir eso para que no los 4 hijos que hay en la casa, los 3 o quienes estén, no se enfermen? Bueno, justamente, una de las medidas es utensilios para el... Cada uno usa sus utensilios y sus utensilios parten de la cuchara, la taza, todo eso, y por supuesto el lavado de manos. Y como mencionaba anteriormente, ya el uso de las toallas desechables. Nosotros antiguamente usaba mucho el pañuelo de género, como tú señalas, pero eso está ya desechado. La verdad que debiéramos usar solamente y exclusivamente pañuelos desechables. Además, ya venden en la farmacia este alcohol gel. Hay un alcohol gel que se vende que ¿Es recomendable, doctor? Por supuesto. ¿El alcohol gel? Incluso como hablaba el doctor Pedro Pabluceo, ¿no es cierto?, hace unos minutos atrás, el tema de las moscas, el alcohol gel es muy bueno, es un desinfectante, ¿ya? Y lo venden así en estos frascos pequeños que, igual que el jabón, que ¿no es cierto?, se presiona y uno se lava las manos, y eso debiéramos hacerlo habitualmente antes y después de comer. Y por supuesto,
evitar lo que decía anteriormente, los cambios de temperatura. Ni abrigar en exceso, ni dejar de abrigar. O sea, los dos extremos son complicados. O sea, tratar de salir abrigado en la mañana porque estamos saliendo temprano, pero después quitárselo. Pues. Claro. ¿No? Y en el centro a veces cuando uno camina, también hay harto calor, el sol pega fuerte, entonces como que empezamos a tener frío, calor. Y nosotros las mujeres se han dado cuenta, doctor, que somos como más complicadas para eso. Absolutamente. Y los niños igual, le da calor, después le da frío, le da calor, le da frío. Entonces uno piensa que lo anda agarrando para el deseo. Así es. La verdad que lo importante, como decías tú, es evitar los cambios bruscos de temperatura. Y también hay que tener cuidado con una cosa. Un resfrío normalmente dura 4 o 5 días. Ya uno lo pasa. Si el niño continúa con fiebre, si continúa, o la tos, ¿no es cierto? La tos, hay que pensar una cosa. Hay gente que cree que la tos es mala. La tos es un mecanismo defensivo. Cuando yo toso o cuando una persona tose, lo que está haciendo el organismo es expulsar, ¿no es cierto?, las bacterias hacia el exterior. Por lo tanto, la tos en sí es un mecanismo defensivo del organismo. Entonces, si la tos es muy intensa, ahí hay que dar un medicamento para evitar la tos. Si la tos es muy molesta para dormir, para comer, etc., uno da un antitusivo, es un medicamento para la tos. Pero la tos en sí es una medida o un mecanismo de defensa del organismo justamente para eliminar de la vía respiratoria las cantidades de gérmenes que tenemos nosotros en nuestro organismo. Y el resfrío o la fiebre o el decaimiento que dura más de 5 días, obviamente hay que consultar a un médico. Puede haber una complicación detrás de eso, puede haber una sinusitis, puede haber una amigdalitis, una faringitis, una otitis, incluso puede haber una simple resfrío. De un simple resfrío. O sea, un simple resfrío que no se cuida la primera semana, sobre todo en lactante. El lactante, todos sabemos que es un paciente muy, entre comillas, desvalido desde el punto de vista inmunológico. Ese paciente requiere la atención por un especialista, porque del resfrío pasa a bronquitis, bronconeumonía u otra enfermedad. Qué complejo. De repente uno lo deja pasar porque uno dice, bueno, está resfriado nomás y le da estas agüitas de limonada, pero pasa que de verdad el resfrío sigue ahí y están prolongados 2 semanas, 3 semanas, y eso sobre todo en los adultos. No sé si usted ha visto también muchos adultos que pasan enfermos durante largo tiempo. Eso habría que estar precavido con eso. Por supuesto, el adulto también. Los extremos de la vida son los más delicados. Tanto el adulto, ¿no es cierto?, que está ya en la tercera edad, o el niño, ¿no es cierto?, obviamente recién nacido, lactante, o el preescolar, ese niño que todavía no va al colegio. Ese niño es mucho más lábil que un niño de 14, 15, 18 años. ¿Ya? No sé, usted debe acordar cuando fue la famosa epidemia de influenza, ya hace años, el H1N1, ¿no es cierto?, que hizo un desastre en el país, están todos los servicios de urgencia colapsados, tanto los públicos como privados. Ya, ahora, no hay que asustarse tanto tampoco, ya hay que recordar que es normal que todos los niños o todas las personas, incluso los adultos, nos resfriemos 2 o 3 veces en el año. Todos nos resfriamos por lo menos una vez al año. Eso es parte, diríamos, es como lo normal. Pero más, si un resfrío dura más de una semana, obviamente más de 5 días, hay que consultar a un especialista. Muchas gracias, doctor Pedro Cide, por haber estado con nosotros, que es cirujano infantil, así que le mandamos hartos cariños. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún saludito que quiera mandar? No, una vez más, gracias como académico de la Universidad de Antofagasta, feliz de venir a este canal y que siempre nos ha recibido. Y bueno, yo sé que nos vamos a encontrar la próxima semana acá mismo por un operativo que vamos a hacer, va a ser una sorpresa, pero lo vamos a dar a conocer la próxima semana. ¿El lunes? El lunes. Ah, ¿no podemos adelantarlo? Bueno, en la Clínica Portada, el sábado 25 de abril, tenemos un operativo en la Clínica Portada. ¿Otro operativo más, doctor? Sí, tuvimos uno en marzo, tuvimos hace poco nomás, uno en Taltal, y ahora comenzamos con nuestra comuna. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación y al canal.